Nos ha costado algunas amenazas de muerte, despidos, una serie de cosas nos ha costado. Pero ahí estamos, luchando éticamente, sin ningún interés. No quiere decir con eso que los periodistas que estamos aquí mañana somos más ricos o somos más pobres. Solamente luchamos por unos principios democráticos que este país se tiene que jugar y bajar todo el tiempo. Por eso digo, si no se toca este tema de fondo, que es la estructura de poder que está en juego con la pregunta 3, sinceramente, esta consulta no tendría sentido. Y por eso es lo que se ha desatado en este país. ¿Por qué el 3 de mayo del año pasado no desfilaron los medios de comunicación en este día? ¿Y por qué los 3 de mayo de hace 30 años para atrás no lo hicieron? Y ahora sí es un tema importante de la agenda mediática de los medios de comunicación. Y utilizan valores y figuras simbólicas como Tránsito Maguaña, Leonidas Proaño y Eugenio Espejo en sus páginas. Si estaba votado por ahí, ¿qué diría Tránsito Maguaña si se ve con un esparadrapo en la boca y a Leonidas Proaño en las páginas del Comercio, del Hoy y de los demás periódicos? ¿Qué lo dirían? ¿Cuándo les entrevistaron? Ellos les pusieron esparadrapo por muchos años a Leonidas Proaño y a Tránsito Maguaña, como muchos más. Por eso creo que el tema va por ahí, y yo me alegro que la ER en este caso plantee esta discusión en ese nivel, que hay una democratización verdadera de la comunicación para que la ciudadanía tenga por fin el derecho a la comunicación consagrado y garantizado en todos los espacios. Y por esa vía creo que vamos. Ahora, yo sí creo que el tema va también porque este reto que está planteado con la consulta va a obligar a 3 niveles de desarrollo político, académico, jurídico y constitucional. Primero, yo creo que aquí hay muchos estudiantes de comunicación, nos están obligando a ser cada día mejores periodistas porque no podemos equivocarnos. Y en los medios públicos tenemos esa enorme responsabilidad de no equivocarnos. Una falla en un medio público es el acabose. Y no somos perfectos, podemos equivocarnos, pero creo que no podemos hacer eso. Tenemos que construir un insumo profesional, un insumo teórico que nos garantice un mejor ejercicio profesional para hacer un periodismo cada día más responsable. Y en esa tarea creo que estamos en pañales. Ahí no podemos aceptar que los periodistas nos equivoquemos ni en la ortografía, ni en la forma de cubrir, ni en la forma de trabajar, y mucho menos en la ética en nuestro trabajo. Tenemos que defender esos valores fundamentales. El segundo, evidentemente, es una discusión política, pública, ciudadana, después del 7 de mayo, a partir del 8. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a regular? ¿Cómo se va a desarrollar el proceso ya jurídico para que los medios de comunicación no nos metan gol? Es decir, que camuflen sus acciones con testaferros, como ya ha pasado con otras entidades, de modo que se encubran intereses económicos a través de accionistas que prestan sus nombres para ejercer el empresariado, digamos, de la comunicación. Tercero, yo sí creo que es una responsabilidad, y ahí hay que ser autocríticos con el Movimiento País, con el gobierno, con la asamblea, con los asambleístas, de que necesitamos una verdadera ley de comunicación, no una ley de medios, no una ley de prensa, no una ley de telecomunicaciones. Necesitamos una verdadera ley de comunicación que se actualice, que se contemporaneice con las demandas de las nuevas generaciones, de las nuevas tecnologías y con las demandas ciudadanas de este nuevo siglo. Una ley de comunicación no puede obviar la existencia de Twitter, Facebook, redes sociales y demás como parte de lo que tiene que estimular el Estado para que eso se desarrolle. Y ahí creo que hemos sido muy deficientes quienes hemos estado trabajando alrededor de eso, bastante deficientes. Empezando por quien presentó la ley, Rolando Pachana, y pasando por los asambleístas que se han enredado en cuestiones jurídicas cuando sabemos que el problema de fondo es cómo afrontamos la comunicación del siglo XXI con los nuevos elementos, con los nuevos insumos que se plantea este siglo también. Y por último, yo quisiera decir, para después generar el debate si hace falta, que lo único que está en juego en este país, en este momento, y que creo que está simbólicamente atravesado por la mediatización y por los medios de comunicación, es qué clase de hegemonía se está construyendo en el país en este momento, ¿o no? ¿Cuál es la hegemonía que está en juego en este momento en el país? ¿Quiénes la están perdiendo? ¿Quiénes se están alejando? ¿Quiénes se están acomodando? La hegemonía política, mediática y económica de este país está en crisis, ¿o no? Sí. Ya no es lo mismo que la señora Guadalupe Mantilla llame por teléfono al presidente de la República y le diga: ve Fabián, ve Yamil, ve Gustavo, por favor, ¿cómo le vas a poner a este ministro? El presidente Rafael Correa, si algún mérito tiene y puede trascender, es que no se dejó llamar
telefonazos de los directores y de los dueños de los medios de comunicación. Y eso es parte de la hegemonía, que está en crisis en este momento. Los grupos económicos que antes cabildeaban, se fugaban, se enredaban y corrompían a funcionarios públicos para vivir cómodamente, no pagar impuestos y desarrollar sus empresas al vaivén de sus intereses particulares, no están contentos. Tienen que pagar impuestos, tienen que responder, tienen que afiliar a sus trabajadores, por ejemplo, y tienen que definir con absoluta claridad qué rol cumplen en la sociedad. Ese es el problema de ahora. El diario El Expreso publicó 430.000 empleos en juego después de la consulta. En la primera página uno sumaba y eran 97.000, supuestamente, que desaparecían con las corridas de toros, cuando nadie ha dicho que las corridas de toros desaparecen. 8.000 que desaparecen con la reforma al sistema judicial. ¿Cuánto suma ahí? 105, ¿verdad? Y 25.000 trabajadores que saldrían de los casinos y juegos de azar. 130.000. No sumaba 430.000. No sumaba. Pero el titular era así: 430.000 empleos en riesgo después de la consulta. Adentro en la nota, casi al final, dice 200.000 empleos más corren riesgo porque serían las empleadas domésticas que serían votadas por sus patronos para no querer ser afiliadas en el Ecuador. Nos dice 230.000 más 200 son 330.000, pero 200 hipotéticos casos de gente que se quedaría en el desempleo por eso. Y los 100.000 más, ¿de dónde aparecían? Y sumaban de todos los sectores productivos que podrían expulsar a sus trabajadores por no afiliar al seguro. Ya dan por hecho que hay 100.000 trabajadores que van a ser votados por no ser afiliados. En otras palabras, volviendo al tema de conclusión, la hegemonía política, económica del país y la mediática está en crisis, está en juego, y a través de ella se están impulsando los actores políticos, económicos y mediáticos que han salido con todo a esta contienda que es la consulta electoral, la consulta popular. Muchas gracias. Solamente para dos cosas. La una, son absolutamente de broma decirle que esa contratación de fuentes en el extra no es posible porque la otra fuente son los muertos. En broma, nada más. La segunda cosa, que efectivamente a mí me parece que el tema de los medios públicos es uno de los temas que más polémica pueden acarrear, que es un tema complejo, y como lo decía Fernando Checa, también hay que imaginar en qué medida esos medios públicos están siendo responsables con los principios fundamentales que aquí se han discutido. Y por lo tanto, yo sí quisiera plantear que eso aborda, genera y desata una serie de tensiones cuando se menciona el tema, porque efectivamente hay ahí una discusión pendiente, latente, sobre lo que son los medios públicos. Yo no sé, lo decía en la mañana en un debate en radio pública, en dónde está la línea, esa delgada línea que dentro de los medios públicos los periodistas asumimos que es la del periodismo público ciudadano y la de un momento determinado estar defendiendo a un gobierno o a un partido político. Y ese es un debate tenso al interior de los medios públicos. Yo les comentaba en ese mismo debate que, por ejemplo, había la discusión sobre cuando ocurrió el Congreso de la CONAIE, y en la discusión era a quién le entrevistamos, y evidentemente alguien dijo: hablemos con la secretaria de Pueblos para que nos dé una mirada sobre el movimiento indígena. Y yo discutí, perdonen que hable en primera persona, de que sea un indígena el que hablara, y entrevistamos a Lucho Macas. Y Lucho Macas, que es un dirigente histórico de la CONAIE, creo que hizo una enorme y muy profunda evaluación del movimiento indígena en este momento en el Ecuador. Y creo que eso fue mucho más importante, mucho más impactante, mucho más interesante que escuchar a la secretaria de Pueblos del gobierno. Y ahí creo que hubo, en minutos, como ocurre en las redacciones, para definir los temas del siguiente día, una discusión alrededor de qué concepto de lo público teníamos cuando teníamos también que definir a quién entrevistábamos sobre un determinado tema. Y creo que ese es un debate que está pendiente, constante también, para construir medios públicos de verdad. Y eso todavía creo que está en un grado de déficit.